Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente entrar a su hogar y poder compartir un estudio bíblico que nos ayude de alguna manera a enfocar los caminos de Dios y aquellos acontecimientos que rodearon la vida de los grandes hombres que fueron usados para que Dios pudiera establecer la iglesia. Estamos hablando de la vida del apóstol Pablo, un misionero, un apóstol que sin duda deja una huella en nuestras vidas, y creo que el ejemplo de ese hombre nos ayudará a nosotros a poder hacer la obra de Dios de una manera fiel. Y no solamente la vida de Pablo, sino las personas que rodeaban su ministerio. El apóstol Pablo termina el libro de Romanos con un capítulo entero dándole gracias. Fíjense, saludos personales. Es un capítulo de más de 27 versículos en donde él agradece todas las personas que rodearon el ministerio del apóstol Pablo. Creo de que un ministerio floreciente, un ministerio que pueda alcanzar el propósito de Dios, no se hace por sí solo. No solamente es el trabajo del pastor, sino de todas las personas que rodean su vida. Y creo que eso debe de darnos a nosotros una conciencia en el sentido de que estamos en una iglesia plantados por Dios para poder ser apoyo a nuestro pastor. Por eso el libro de Hebreos dice que nosotros nos sometamos a nuestros pastores, que obedezcamos a nuestros pastores, para que la obra de Dios ellos la puedan realizar con gozo. Por supuesto, hay persecuciones, hay pruebas que vienen a la vida del pastor, pero el apóstol Pablo está rodeado de personas fieles, está rodeado de personas que amaban a Dios. El apóstol Pablo estaba rodeado de personas que amaban la obra, y entre todos entretejieron un ministerio floreciente en la región de Asia, logrando establecer iglesias firmes, iglesias fuertes, porque eran personas que amaban a Dios. Y entre esas personas que amaban el ministerio de Pablo y amaban al Señor está un joven llamado Timoteo. Pero así como hay personas que rodean la vida de los pastores, la vida de los líderes, y que son fieles y que son íntegros, también hay personas que son un estorbo para la obra del Señor. Y creo que el Señor también toma en cuenta eso. Y en este capítulo de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al versículo 22, vamos a encontrar una serie de personajes que rodearon la vida del ministerio del apóstol Pablo, y cada uno de estos personajes ejercieron una obra de apoyo al ministerio de Pablo, pero hubieron otros personajes que fueron un estorbo. Y creo que como líder y como pastores de una iglesia debemos de comprender que siempre en nuestro alrededor habrán personas que serán un apoyo al ministerio, pero también habrán otros que lamentablemente, estando en la iglesia, servirán de piedra de tropiezo. Y uno dice, ¿pero por qué? Hasta en el mismo ministerio de Jesús estaba Judas. Y creo que el Señor nos deja estas instrucciones para comprender cuál es la clave para que usted y yo seamos colaboradores íntegros, colaboradores fieles, y cuáles son aquellas cosas o factores que determinan que vidas, lejos de ser una bendición para el ministerio, para la obra de Dios, se convierten en estorbo. Vez tras vez el apóstol Pablo dice, no me lo han causado a mí, sino al Señor. Y creo de que ahí vamos a ir comprendiendo, por si alguno tiene la actitud en este momento
y quizás alguien que me pueda estar escuchando, tiene una actitud negativa hacia el ministerio de su pastor, pueda recapacitar, pueda reflexionar a la luz de la palabra para cambiar nuestras actitudes y ponernos bajo la verdad de Dios. Y si alguien está caminando íntegramente, mi deseo es que esta enseñanza pueda seguir reforzando esa actitud, porque será de parte de Dios que tendremos la bendición. El apóstol Pablo le habla a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 9, y tenemos que poner un contexto histórico. Pablo está escribiendo esta carta estando él en la cárcel. Imagínense, estando Pablo en la cárcel, escribe esta carta. O sea, Pablo está pasando una situación difícil porque está encarcelado, está privado de su libertad por la razón de predicar el evangelio en estas regiones en donde estaban influenciados por las filosofías, estaban influenciados por la idolatría, estaban influenciados por el pecado. Y Pablo llegó a estas regiones a establecer una iglesia, a establecer una nueva enseñanza. Y a la luz de eso, Pablo fue encarcelado. Hay que pagar un precio, obviamente, por establecer el reino de Dios en esta tierra. Y tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Y Pablo envía esta carta al joven Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme. Y esta palabra, procura venir pronto a verme. O sea, el apóstol Pablo estaba necesitado de recibir una palabra de aliento. El apóstol Pablo estaba necesitado de recibir una palabra de apoyo, una palabra espiritualmente. Pablo está en una situación difícil en la cual él necesitaba que alguien lo visitara. Y creo de que el Señor Jesús decía: porque estuve preso y me visitaste. Obviamente el Señor Jesús no se estaba refiriendo a él mismo como persona, sino que se estaba refiriendo a aquellas personas en las cuales la vida de Jesús moraba, pero que estaban pasando por dificultades difíciles en la vida. Y que nosotros podemos de alguna manera ser de una palabra de aliento, una palabra que pueda bendecir y edificar sus vidas. A veces pensamos que pastores no necesitan una palabra. A veces pensamos que nuestros líderes no necesitan una palabra porque ellos están llenos de Dios. Pensamos que ellos no pasan pruebas y no pasan tribulaciones. Y creo de que debemos de comprender como apoyos que somos de nuestros pastores, que pasan por necesidades, que pasan por dificultades, que sí hay momentos en los cuales su vida está pasando por un momento de tristeza, quizás están pasando por un momento de depresión. Hay un libro muy interesante donde cuentan las historias de grandes líderes de Dios que pasaron por pruebas, que pasaron por dificultades, y que es ahí en donde el apoyo de los líderes tiene que estar presente. Pero muchas veces cuando los pastores están pasando por dificultades o los líderes están pasando por momentos, quizás problemas en la familia, problemas financieros, es ahí donde muchas veces les damos las espaldas a los pastores y no estamos ahí para apoyarlos. El apóstol Pablo le dice a este joven: procura venir pronto a verme. Yo necesito una palabra, un aliento para que mi vida pueda recobrar fuerzas. Obviamente el apóstol Pablo le está diciendo a este joven que llegue pronto a verlo porque también quería informarse de cómo estaba sucediendo en las iglesias. Pablo estaba en la cárcel, pero estaba siempre pendiente qué era lo que estaba sucediendo en las iglesias a las cuales él había ido a establecer. Quería saber esa información.
Y considero de que de alguna manera el joven Timoteo servía como para decirle a Pablo: mira, la iglesia de Éfeso está pasando esto, mira, la iglesia de Tiatira está pasando esto, mira, la iglesia de Colosas está sucediendo esto, mira, en la iglesia de Corinto está sucediendo esto y lo otro. Y Pablo quería saber eso para una razón, estoy seguro, para poderlas llevar en oración. Era un hombre de oración, no importa si él estaba en la cárcel, él quería tener un reporte fiel en donde él pudiera estar elevando sus oraciones por la iglesia de Corinto, por la iglesia de Éfeso, por la iglesia de Filipos. Y Pablo constantemente dice: yo por esta causa oro, para que el Dios y Padre os dé un espíritu de sabiduría. Cada vez que yo hago oraciones, traigo a la memoria, decía Pablo, la iglesia esta, la iglesia. Y creo que como pastores, como líderes, si hemos asumido la responsabilidad de tener una iglesia, de tener un ministerio, de tener un grupo de comunión familiar, algún grupo dentro de la iglesia, y nos estamos comprometiendo ante Dios de poder ser hombres de oración y poder llevar ante la presencia de Dios las necesidades del grupo del que nosotros estamos liderando o estamos pastoreando. A Pablo le interesaba tener en sus manos el informe y le dice al joven: procura venir pronto a verme. No era únicamente de la necesidad de tener una palabra, de tener una compañía. Y dicho sea de paso, si tú tienes amigos, familiares en la cárcel, creo de que hay un tiempo de visita en la cual puedes tú ir a visitar y poder animar los corazones que están ahí. Puede ser en el hospital, pasando alguna enfermedad. Y no precisamente un cautiverio es algo físico, algo espiritual también. Hay personas que, aunque están libres, pueden estar siendo cautivos de los temores. Hoy precisamente en este tiempo de la enfermedad coronavirus, hay personas que están muy temerosas, que están muy angustiadas, quizás porque tienen alguna enfermedad o tienen alguna edad avanzada. Están en un cautiverio y creo que es oportuno para que nosotros, tomando nuestras precauciones, obviamente, podamos visitarlos en un horario adecuado, respetando también la orden del señor presidente. Poderlo hacer en la mañana, a mediodía, para poder llegar y dar una palabra de ánimo y de exhortación. El apóstol Pablo le dice a este joven: procura venir pronto a verme. Y creo que el Señor puede poner eso en tu corazón, que puedas escuchar el clamor de muchas personas que están en su cautiverio, esperando, deseando que nosotros vayamos a verlos, y que esa visita pueda ser de edificación a sus vidas, para que puedan recobrar ánimo y sientan el amor de Dios a través de tu vida, a través de mi vida, en esa visita que nosotros hicimos. Y no como la visita de aquellos 3 amigos de Job, que lejos de ir a levantarlo o a animarlo o a exhortarlo, llegaron a oprimirlo con sus palabras. Entonces, que lleguemos con una palabra de Dios para poder ministrar sus vidas. Procura venir pronto a verme. Y quizás uno de los pasajes más tristes, Pablo tenía un colaborador llamado Demas, y resulta que este Demas desampara a Pablo en el momento más oportuno, y son realmente las ironías de la vida. Y creo que como líderes y como pastores vamos a tener que pasar por esta prueba. El apóstol Pablo nos enseña uno de los caminos que van a experimentar pastores como líderes: el desamparo de aquellos líderes quizás, o hermanos de la iglesia, en el momento más oportuno para nosotros que estuvieran. Y dice Pablo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Pablo tenía un discípulo llamado Demas, que terminó desamparando su vida. Quizás Demas ya no quería esa vida en la cual se encontraba, teniendo un líder
espiritual como el apóstol Pablo en esa situación. Quizás inclusive llegó hasta a dudar del ministerio de Pablo por haber estado en esa situación. Y a veces pensamos que los líderes, pastores, no pasan por algún cautiverio en sus vidas, y por eso es necesario que no los idolatremos y que no pensemos que son personas que no van a pasar algún tipo de prueba. Pablo está pasando un problema aquí serio, está encarcelado, está siendo acusado, y quizás eso a Demas no le pareció. Pero hay algo más profundo en lo que estaba sucediendo en Demas. ¿Por qué había desamparado a Pablo? Y creo que en la Biblia vamos a encontrar las razones, al menos en este pasaje, por qué muchos terminan desamparando y abandonando la vida de los ministerios. Y dice Pablo: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Ya el amor de este mundo había entrado en el corazón de Demas. Ciertamente Demas tuvo un amor por la palabra de Dios que salía por medio de la boca del apóstol Pablo. Bendito el día en que Demas pudo identificarse con el ministerio, con la doctrina de Pablo, y que eso impactó su corazón y transformó su vida a tal punto que era un seguidor fiel del apóstol Pablo. A donde Pablo iba este hombre llamado Demas. Inclusive estaba con Pablo en la cárcel, ahí, cuidándolo, porque de alguna manera se había identificado con el ministerio. Habían sucedido cosas en sus vidas a través de la palabra que ministraba el apóstol Pablo. Pero un día, la sorpresa para Pablo fue que Demas lo desamparó, lo abandonó, estando en una situación difícil. Y el apóstol Pablo explica por qué Demas terminó desamparándolo. Y dice Pablo: Demas me ha desamparado amando este mundo. Y creo que eso era lo que había llenado el corazón de Demas. El mundo había penetrado en su vida. Y la Biblia dice ahí qué pasa cuando el amor de este mundo entra a nuestras vidas. Y era sin duda lo que estaba pasando con Demas. Y quiero que me acompañen ahí en Primera de Juan capítulo 1 y en Juan capítulo 1 y en el versículo 15. Y yo puedo imaginarme a Pablo vez tras vez diciéndole esto a Demas: Demas, no améis al mundo. Demas, no améis al mundo. Y Demas seguía desobedeciendo esa palabra. ¿Cuántas veces nuestros pastores, nuestros líderes nos dicen que no amemos las cosas de este mundo? Que no pongamos nuestra mira en las cosas de este mundo. Y vez tras vez el apóstol Pablo hablándole a Demas. Y quizás esto era lo que le molestaba. Y dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan va a explicar cuáles son las cosas que están en el mundo y que lamentablemente muchos están amando. Y dice Pablo, el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Con razón Demas terminó desamparando la vida de Pablo, porque ya no estaba el amor del Padre en su vida. Y cuando el amor de nuestro Padre Celestial ya no está fluyendo en nuestras vidas, nos volvemos insensibles. El corazón se pone duro porque el pecado endurece el corazón. Y esta era la razón del por qué Demas había desamparado a Pablo, dejándolo en una situación muy difícil, en donde el apóstol necesitaba el apoyo de este hermano Demas. Pero ya el mundo había cauterizado su conciencia, el mundo había penetrado su corazón. Y es que cuando el pecado entra a una vida, no esperemos que esa vida pueda ser sensible. Por eso lamentablemente vemos hoy muchos padres
abandonando a sus hijos. Muchos padres, si es que se le puede llamar padres, abandonando sus hogares. Muchos padres abandonan a su esposa con sus hijos, si es que estos tienen conciencia. ¿Por qué? Porque ya el mundo ha penetrado en sus vidas. Ya el mundo ha penetrado sus corazones. Y sigue diciendo el apóstol Juan, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. No sé cuál de estas tres cosas entraron directamente en el corazón de Demas. No sé si fueron los deseos de la carne, esos deseos desordenados que entran a nuestra vida. ¿Cuánto hemos oído decir de personas dentro de la iglesia que fueron líderes, personas que caminaron muy cerca del pastor, pero que permitieron que el mundo entrara en sus vidas? Ese deseo desordenado de la carne, la vanagloria de la vida, entraron en sus corazones y poco a poco fueron endureciendo sus vidas, hasta que un día fueron insensibles y terminaron saliendo de la iglesia y se fueron al mundo. Y creo de que Demas habla de ese tipo de cristiano que se deja influenciar por este mundo, llevándonos a una situación de endurecimiento en nuestro corazón, no solamente abandonando a nuestros pastores, a nuestros líderes, abandonando la iglesia donde habíamos recibido tanta bendición, sino que también nos endurecimos a tal punto que terminamos abandonando la familia, terminamos abandonando todo aquello que es de mucha edificación a nuestras vidas. Y es lo que estaba sucediendo con la vida de Demas. Por eso cada día nuestra oración debe ser: Señor, ayúdanos a sacar este mundo de nuestros corazones. Por eso dice la Biblia allí en Santiago, y yo no entendía por qué Santiago nos daba este consejo. Y quiero que por favor me acompañen, porque es un consejo que yo realmente no lo entendía hasta que el Señor me llevó a los pasajes que estamos hablando. Dice Santiago capítulo 1 y en el versículo 24. Dice: la religión pura y sin mácula, es Santiago 1:27, hermanos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios? Dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Por eso les hablaba acerca de que seamos sensibles cuando alguien está pasando por una tribulación. Y obviamente hay muchas viudas, muchos huérfanos dentro de nuestras iglesias y dentro de nuestras comunidades que están pasando por esclavitud económica, que pueden estar pasando por una esclavitud emocional, porque si son viudas y si son huérfanos es porque perdieron a sus padres y quizás no tienen un duelo resuelto aún, todavía están añorando la falta de un padre, todavía no han superado ese duelo, esa tristeza en sus corazones, y encima de eso se agolpa una situación económica. Y es ahí donde el papel de la iglesia, en donde podamos escuchar el mismo clamor del apóstol Pablo cuando decía: procura venir pronto a verme, porque hemos dejado este consejo apostólico que nos da Santiago, de visitar a las viudas y a los huérfanos cuando están en sus tribulaciones, porque esa es la religión pura y sin mácula. Pero el otro aspecto también dice: y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué? Porque si no nos guardamos del mundo, el mundo entra a nuestra vida, y al entrar el mundo a nuestra vida y todo su sistema en el cual hoy muchos cristianos están siendo atrapados, nuestro corazón se va a endurecer como se endureció el corazón de Demas. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en ellos.
Y si el amor de nuestro Padre Celestial no está en nuestras vidas, no podemos manifestar un amor genuino, un amor que esté dispuesto a entregarse por otros, a entregarse por nuestros líderes, aunque estén pasando por un cautiverio. Estaremos ahí con ellos para apoyarlos, estaremos ahí con ellos para sacar adelante el ministerio. No tendremos el corazón sensible para poder visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Pero cuando el amor del Padre está en nuestras vidas, va a hacer que tengamos creatividad para poder de alguna manera gestionar ayudas para estas viudas y para estos huérfanos, para poder ayudarlos, no solamente a superar su duelo llevándoles una palabra de Dios, sino que también llevándoles el sustento diario. Porque el mismo Santiago dice, miren, la palabra del Señor es un consejero fiel. Y la palabra del Señor dice ahí en Santiago capítulo 2, y dice, hermanos míos, y versículo 14 al 16, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Y si un hermano o una hermana viuda o un huérfano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, la comida. Y si un hermano y alguno de vosotros le dice, id en paz, o sea, tienes una palabra, le está diciendo que la paz de Dios esté en tu vida, y qué bueno, ellos lo necesitan, que tú llegues y les ministres la palabra, y que a través de tu palabra puedan recibir paz, porque estoy seguro que si sale una palabra del corazón de Dios a través de tu vida, ellos van a tener paz. Y era lo que Pablo quería al pedir que se le visitara, que alguien llegara, le ministrara la palabra para que él pudiera recibir paz y fortaleza. Pero estos no solamente necesitan una palabra, dice Santiago, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, Santiago dice, mira, esta viuda, estos huérfanos, estos necesitados, no solamente necesitan una palabra para el alma, también necesitan vestido para el cuerpo y también necesitan comer. Pero si nosotros no le damos sabiendo que tienen necesidad, dice Santiago, ¿de qué aprovecha? Pero ¿cómo le vamos a dar si el mundo ha endurecido nuestro corazón? Y por eso es que en muchas iglesias, en el cuerpo de Cristo, no vemos estos proyectos, que son proyectos apostólicos, de ir a visitar a los huérfanos, de visitar a las viudas, a los necesitados, porque el mundo ha penetrado la vida de la iglesia y nos ha vuelto una iglesia insensible a las necesidades. Primero, no tenemos una palabra que pueda dejar los corazones en paz, mucho menos podamos tener esa hospitalidad de poderle llevar el sustento de ese día o de la semana, y por qué no del mes, dependiendo de la situación. Entonces Pablo dice, procura venir pronto a verme, necesito una palabra que traiga paz a mi corazón en medio de este cautiverio, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. El mundo penetró el corazón de Demas y lo endureció, y se ha ido a Tesalónica, Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y miren lo que viene, versículo 11, solo Lucas está conmigo. Miren qué testimonio de hombre. Lucas, solo Lucas está conmigo. Lucas, hermanos, es alguien que no abandonó nunca
la vida del apóstol Pablo. Nunca abandonó la vida del apóstol Pablo. Fíjense en Hechos, por ejemplo, hay algo interesante acerca de la vida de Lucas, porque en Hechos 27 el apóstol Pablo está siendo llevado a Roma encarcelado. Y Lucas no era el preso. Lucas ahí pudo haber tomado la decisión de decirle a Pablo: Pablo, hasta aquí llegó el ministerio, hasta aquí llegó mi apoyo. Por fuerza mayor, Pablo, ya no puedo seguir acompañándote porque tú te estás embarcando, porque tu encarcelamiento y tu situación legal y política y religiosa te está llevando a Roma. Pero no era ni lo uno ni lo otro, era el propósito de Dios, de que Pablo, a través de ese encarcelamiento, Dios lo iba a tomar para bien, para poder establecer el cristianismo en Roma. Siempre he dicho que Pablo es alguien similar a José cuando llegó a Egipto. Ambos llegaron encarcelados, pero ambos terminaron conquistando el reino, porque José terminó conquistando Egipto con su testimonio y porque Dios estaba con él. Y Pablo terminó conquistando Roma a través del cristianismo, de la palabra, porque Dios estaba con él. Y Lucas pudo haber dicho: mira, Pablo, yo no soy el preso, así que yo me quedo aquí en Asia y sigo el ministerio y tomo tu lugar, porque muchos se aprovechan de las situaciones en las que los pastores están pasando. Y por eso es una de las razones del por qué no los visitan, porque ya están pensando en quedarse con todo el trabajo que el pastor hizo. Pero Lucas era un hombre de Dios, era un hombre que se movía bajo la voluntad de Dios. Y Lucas pudo haber dicho, por lógica, Pablo, creo que me quedo aquí. Pero ellos no se movían por vista, ni se movían por la lógica. Ellos se movían por la voluntad de Dios. Porque si por lógica vamos, Jesús hubiese agarrado a Mateo como administrador de las cuentas, como su tesorero. Pero resulta que no era Mateo, a pesar que tenía una amplia experiencia de cobrar impuestos, sabía de números. Pero Jesús no se llevó por la lógica y puso a Judas. Y no se estaba equivocando, era la voluntad de Dios. No nos dejemos llevar por la lógica o por las circunstancias, aunque muchas veces son factores que nos pueden ayudar. Las circunstancias nos dan luz a qué decisión tomar. Pero en este punto, Lucas dijo: no, Pablo, nos vamos contigo y nos embarcaremos. Y miren, y dice ahí en Lucas, en Hechos capítulo 27, y Hechos es Lucas el que está hablando. El hombre que narró todo el libro de Hechos es Lucas. Lo escribe y dice: cuando se decidió, Lucas, que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Lucas dice: cuando se decidió que habíamos, él se incluyó. Y dice que entregaron a Pablo y otros presos. ¿Por qué? Porque era Pablo el que iba preso, no Lucas. Estos hombres son hombres íntegros. Estos son hombres fieles. Estos son hombres que no permitieron que el mundo entrara a sus vidas. Y por eso es que la sensibilidad en sus corazones permitió que ellos escucharan la voz de Dios y decirle a Lucas: Lucas, tienes que sacrificarte. Lucas, yo sé que tienes una carrera porque era médico, tienes una carrera aquí en Asia, pero te estoy llamando al ministerio. El ministerio de Lucas era un escriba.